Hola a todos. Bienvenidos a la cápsula 8, Identificación de recursos. Mi nombre es Sandra Liliana Franco y los acompañé en la cápsula número 4. El objetivo que pretendemos lograr hoy con esta cápsula es efectivamente identificar que la planificación de recursos es supremamente importante en el desarrollo de cualquier proyecto emprendedor. También queremos dar generalidades sobre el modelo Canvas y que podamos identificar cuáles son aquellos recursos claves que debemos tener en cuenta en ese proceso de identificación de recursos de una iniciativa emprendedora, sobre todo de carácter sostenible. Todo emprendedor debe tener claro la identificación y la planificación de recursos que son supremamente necesarios para poner en práctica y en acción pues, su emprendimiento. De ahí que sea relevante el modelo Canvas. Es una herramienta visual que nos va a permitir construir en un solo lienzo de manera sencilla y clara aquel modelo de negocio que cada uno de ustedes dentro de ese proceso de emprendimiento quiera ir desarrollando. La facilidad de este modelo es que nos permite que a partir de POSIT nosotros podamos ir cambiando e ir alimentando de alguna manera ese modelo de negocio que cada uno de ustedes está desarrollando. Es decir, que no es estático, es dinámico, porque nos va a permitir ese proceso de cambio, de gestión, de aquellas cosas que van identificando a lo largo de ese proyecto, pues que lo puedan ir alineando. Recordemos que si no tenemos claro con qué recursos contamos para lograr poner en práctica el proyecto emprendedor que cada uno de ustedes puede ir desarrollando, pues seguramente el éxito se va a ver mucho más alejado. De ahí la importancia de contemplar con contar con una estrategia, una herramienta que nos permita visualizar aquello que nosotros podemos trabajar dentro de nuestros recursos claramente. La temática de esta cápsula es la conceptualización del modelo Canvas. El modelo Canvas es una herramienta estratégica conformada por 9 bloques. Esos 9 bloques nos dan un panorama visual general del modelo de negocio que nosotros estamos emprendiendo. El primer bloque es la propuesta de valor y es ese factor diferenciador, eso que satisface la necesidad de nuestro cliente a partir de ese producto o de ese servicio que nosotros queremos ofrecer. ¿Qué es lo que nos hace o que nos da un valor único frente a la competencia? El siguiente bloque es el segmento de clientes. ¿A quién va dirigido nuestro producto o nuestro servicio? Y hay que identificar en nuestros clientes cuál es su edad, su religión, su etnia, qué oyen, qué escuchan, qué ven, qué les gusta, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivadores. Es decir, tenemos que conocer al dedillo a nuestro cliente, en dónde están ubicados, cómo podemos llegarles, ¿no? Entre más conozcamos y más acotemos a ese cliente, pues mucho más fácil será poderle llegar con nuestro producto y nuestro servicio, pero también con la propuesta de valor. El tercer bloque son los canales. Los canales con los que nosotros podemos acceder a nuestro cliente pueden ser de diversa índole. Unos pueden ser físicos, es decir, podemos tener una tienda física, podemos tener una tienda web, ¿verdad? Contactarlos de manera telefónica, por correo electrónico. Tenemos esa posibilidad de llegarles por redes sociales y eso depende muchísimo de el target de nuestros clientes, es decir, entre más personas más jóvenes seguramente va a ser mucho más fácil llegarles por redes sociales. Entre más es la edad de nuestros clientes, es posible que ese canal sea diferente. El cuarto bloque tiene que ver con las relaciones con los clientes. Y esa relación con el cliente específicamente es la manera como nosotros podemos
atraer, cautivar, enamorar de alguna manera a nuestros clientes. Y para ello yo puedo relacionarme no solamente con ese servicio al cliente que le puedo ofrecer, con esas asesorías que le puedo brindar, con aquello que yo puedo estar en contacto permanente, pero que lo hace que sea fiel a mi idea de negocio o a mi emprendimiento como tal. De ahí vamos a nuestro quinto bloque, que son las fuentes de ingreso. Es decir, de dónde nuestra iniciativa de emprendimiento se va a soportar, de dónde van a generarse los ingresos para que nuestra idea de negocio funcione de manera apropiada. Y para ellos debemos saber qué productos o qué servicios nosotros vamos a comercializar de tal manera que nuestro cliente pague por ellos y que sea una idea rentable. Debemos también entender allí en la fuente de ingresos que necesitamos saber qué opciones de pago le vamos a dar a nuestro cliente. Entonces puede ser tarjetas débito, crédito, por transferencias, por consignaciones bancarias, en fin, por criptomonedas. Es decir, podemos darle muchísimas opciones que deben ser contempladas dentro de esa fuente de ingresos. Luego pasamos a tener claridad de los recursos claves. Esos recursos claves son aquellos que necesitamos identificar, no solamente los financieros, sino los humanos, los técnicos, digamos, de conocimiento, que son importantes para que nuestra idea de negocio funcione de manera más apropiada. Luego nos vamos a ir a las actividades claves, es decir, ¿cuáles son esas actividades que nosotros necesitamos desarrollar para que nuestro producto, nuestro servicio, es decir, nuestra iniciativa de emprendimiento realmente tenga los mejores resultados con nuestro cliente o en el entorno hacia el cual nosotros nos estamos direccionando? El siguiente bloque son los socios claves, y esos socios claves son con quién voy a ser partner. Ahí entran en juego los proveedores. Nos tenemos que alinear, nos tenemos que construir unas relaciones muy sólidas con los proveedores que nos van a suministrar las materias primas, que nos van a dar el soporte técnico para aquello que nosotros le vamos a ofrecer a nuestro cliente. Y por último, vamos a generar nuestros costos, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la parte, cómo vamos a costear lo que funciona en nuestro emprendimiento, en nuestro modelo de negocio? Y ahí debemos tener tanto los costos fijos como los variables que van a aportarle a ese emprendimiento para que sea sostenible. Ya vimos las generalidades del modelo Canvas. Ahora, para centrarnos en la identificación de recursos, vamos a mirar los recursos claves, las actividades claves, los socios claves y la estructura de costos que podemos tener dentro de ese modelo. Centrémonos entonces en los recursos claves. Desde allí podemos tener recursos físicos que son necesarios que cualquier emprendedor tenga en cuenta cuando va a desarrollar una iniciativa. Sí, la maquinaria, seguramente el inmueble en el cual va a desarrollar, llámese una bodega, la casa, la oficina que va a poder tener en cuenta, ¿cierto? Los equipos con los cuales va a tener que trabajar para poder desarrollar esa iniciativa. Vamos a tener recursos intelectuales, ahí vamos a poder hablar de las marcas, de las licencias, de las patentes que puedo estar desarrollando o necesitando para poder sacar a flote esa iniciativa. Podemos contemplar, aunque se llama talento humano, podemos contemplarlo como recursos humanos también. Y ahí no solamente son las personas que hacen parte del equipo de trabajo, sino sus conocimientos, sus habilidades, sus competencias, que también debemos contemplarlas y valorarlas dentro de ese proceso de recursos. Aparecen recursos tecnológicos. ¿Cuáles son los equipos, la maquinaria tecnológica que nosotros podemos estar necesitando para sacar avante nuestro emprendimiento sostenible? Pero también cuando hablamos mucho más de sostenibilidad, tenemos que pensar en la parte de recursos naturales. Y esos recursos naturales tienen mucho que ver con cómo vamos a hacer uso del agua, de la energía, ¿cierto? De todos aquellos aspectos naturales que están en la naturaleza y que efectivamente pueden generar algún impacto dentro de nuestro emprendimiento. Y no se nos puede quedar de lado
los recursos financieros, es decir, el dinero, la plata que se necesita para poner a funcionar ese emprendimiento que nosotros tenemos. Llámese que lo estamos financiando, es decir, que lo estamos haciendo a partir de créditos o con recursos propios o porque tenemos un socio, pero también entra en cuenta allí pues todos los seguros y las pólizas que podemos estar teniendo dentro de esos recursos financieros. Si nos damos cuenta, dentro de esos recursos claves se distribuyen en diferentes, que es supremamente importante contemplarlo. Miremos un ejemplo ahí, cómo lo podríamos identificar. Si tenemos, supongamos, vamos a crear un emprendimiento sostenible frente a un cultivo de hierbas aromáticas. Frente a ese necesitamos tener en cuenta que uno de los recursos que necesitamos es la tierra. 2, que necesitamos personal capacitado con unos conocimientos claves frente al cultivo de esos productos o hierbas aromáticas, ¿verdad? Necesitamos saber que tengan una experiencia, pero necesitamos tener unos recursos financieros que si no los tenemos nosotros vamos a necesitar acudir a personas o a socios que nos provean de esos recursos financieros. Como se dan cuenta, en este pequeñito ejemplo necesitamos de múltiples recursos para poder sacar avante nuestro emprendimiento. Ahora vamos a ver el bloque de actividades claves específicamente para la sostenibilidad. Ahí queremos centrarnos entonces en cuáles son esas actividades que son de vital importancia dentro de un desarrollo de un emprendimiento sostenible, que cuide no solamente el medio ambiente, sino que también tenga esa posibilidad de cuidar el bienestar social de las personas que hacen parte del equipo. Y ahí es importante entonces cómo hacemos uso de los desperdicios, qué es aquello que cómo estamos trabajando con los desperdicios de nuestra producción, cómo estamos aprovechando los recursos que son renovables. También cómo es el trabajo eficiente que hacemos del agua, de la energía y de todos esos productos que podemos reciclar de alguna manera. Allí necesitamos darnos cuenta que necesitamos trabajar frente a la forma apropiada de hacer uso del bienestar, del trabajo, del servicio o del proceso ambiental, cómo somos amigables con el ambiente, porque muchas veces lo que estamos es maltratando a nuestro medio ambiente y nuestros productos o nuestras iniciativas no están resultando de la mejor manera. Cuando hablamos de nuestro modelo Canvas, dijimos que uno de los bloques claves son los socios claves. Y efectivamente ahí están conformados tanto por los proveedores como por aquellos colaboradores que son claves dentro del proceso. Los proveedores, si hablamos de un emprendimiento sostenible, pues son aquellos que están alineados con las prácticas sostenibles, con el cuidado del medio ambiente. Cuando nosotros escojamos proveedores necesitamos saber cuál es la reputación, qué tanto están alineados con nuestros principios, con nuestros valores y qué tanto están cuidando el medio ambiente en cada una de las cosas que están promocionando o que nos están proveyendo como proveedores nuestros. Los colaboradores claves necesitan hacer parte de este equipo también de trabajo y este modelo de negocio en la medida en que están alineados y están muy enrutados con la sostenibilidad del negocio, con aquello que para nosotros en nuestra iniciativa es supremamente relevante. Así que la alianza no la podemos hacer con cualquiera, necesitamos con aquellos que estén muy hablando el mismo lenguaje de sostenibilidad que nosotros queremos. Entremos en el bloque de estructura de costos y sostenibilidad. Son aquellos gastos que nosotros podemos estar necesitando para poner en funcionamiento pues nuestra iniciativa sostenible, de emprendimiento sostenible. Y ahí podemos encontrar tanto costos fijos, que son aquellos que no varían independiente de si nuestra producción es más alta o más baja. ¿Cuáles serían aquellos? Salarios, por ejemplo, alquileres que nosotros podemos estar teniendo con relación a
la bodega o la oficina en la cual vamos a funcionar. Pero podemos tener costos variables, esos sí funcionan, son diversos o se adecuan de acuerdo a la producción. Entonces, si necesitamos mayor producción, seguramente vamos a necesitar más materia prima, por lo tanto, esos costos van a ser completamente diferentes. Pero hay unos costos que son diferentísimos allí, pero que están muy alineados con la sostenibilidad, y es cuando yo tengo que enfocarme en certificaciones, en aportar sobre tecnologías verdes, cuando yo tengo o tecnologías limpias de alguna forma, y tengo que saber que tengo que capacitar de pronto a las personas para que estén alineadas en ese proceso sostenible que yo quiero estar desarrollando. Entonces, si nos damos cuenta, hay costos diferentes que necesitamos ir identificando si queremos tener un emprendimiento sostenible. Como parte de las conclusiones, es importante decir que el modelo Canvas nos permite ver en un solo lienzo todos los recursos con los cuales debe contemplar un emprendedor en su iniciativa de desarrollo. Y eso tiene que ver con esos recursos, con las actividades clave, también con los socios claves que debe desarrollar o con los que debe hacer alianza, pero también con los costos que debe tener en cuenta, tanto fijos como variables. Necesita identificar los recursos con los que contempla en el medio ambiente para poder saber que su iniciativa es de emprendimiento, es decir, cuál es el cuidado que está haciendo de esos recursos, qué tanta sostenibilidad, cómo está afectando de la menor forma tanto a su entorno como a las personas que hacen parte de su equipo de trabajo. 3, tenemos que contemplar, incorporar de alguna forma técnicas, tácticas, estrategias que provean sostenibilidad al entorno, que le permitan crecer en su iniciativa, que no sea solamente una iniciativa que inicia como con muy buen corazón, pero que finalmente no está avalado en unos principios, en unos valores, en unas políticas que nos ayuden en ese proceso sostenible. También es importante trabajar con socios que estén alineados con esos principios y con esos valores, con aquellas políticas que seguramente son claves para la empresa, para el emprendimiento, pues que también sean claves para esos proveedores y para esos socios con los cuales nos estamos alineando. Y las empresas que están trabajando en una iniciativa sostenible, importantísimo es que no se queden en el aquí y en el ahora únicamente. Es decir, necesitan trabajar para ese futuro y no es necesario trabajarlo parado en el futuro, claro. Es importante que lo investigues desde ahora, pero también generar el menor impacto posible para las generaciones futuras. Por lo tanto, una iniciativa emprendedora sostenible es supremamente relevante siempre y cuando estemos comprometidos con el cuidado del medio ambiente.